Libro de Juan. Y para los que no me conocen, mi nombre es José Venegas. Yo soy anciano de la Iglesia Cristiana Reformada de Rancagua. Así que gracias por la invitación también, pastor. ¿Me prestas la Biblia? ¿Esa es la contemporánea? Así es. Ya. Quiero que abran su Biblia. Vamos a continuar con el libro de Juan, pero quiero que la abran en Juan 5, 25 al 29. ¿Ya? Vamos a empezar. Juan capítulo 5, verso 25 al 29. ¿Ya? Pero déjenlo ahí mientras tanto, es para que lo busquen. Queridos hermanos, un poco tomando y lo que había también en mi corazón. Hace poquito hubo un gran accidente en Renca, en Santiago. Murieron 4 personas primero y se fueron adhiriendo a eso y van 6 personas y muchas más quedaron heridas. Y esto nos lleva también a entender que la vida es como el vapor que sale de nuestra boca, es algo que desaparece rápidamente. ¿Y por qué les hablo de esta situación? Porque fue algo totalmente inesperado, nadie sabe el día que vamos a morir. Muchos iban a sus trabajos, a sus labores y se encontraron con esta situación. La muerte es así, nosotros tenemos que pensar y meditar en la muerte. Pero más que pensar y meditar en la muerte, yo quiero llevarlo a usted a pensar en la resurrección, que tiene que ver con el tema que el día de hoy vamos a compartir. Todos los que estamos acá, gente que cree e incrédulos, todos vamos a resucitar un día. Todos. Por lo tanto, es de suma importancia poder entender qué decisión voy a tomar yo acerca de la resurrección, porque la resurrección es para vida eterna junto con Cristo o de condenación eterna. Y los quiero llevar a eso, a meditar en esto, porque es tu decisión lo que va a hacer la diferencia. Si por tu fe crees en Cristo, vas a resucitar para vida eterna con Él. Pero para los que no creen, condenación. Y yo no quiero endulzar las palabras porque es así como la palabra de Dios nos enseña. Y quiero que, como les dije anteriormente, en Juan 5:29, que tiene 5:25, tiene relación con lo que vamos a compartir el día de hoy. Dice lo siguiente, Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y es ahora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Podemos decir que dura es tu palabra, Señor, pero es la verdad de Dios. Y el Señor en esta mañana quiere hacer ese trabajo con cada uno de nosotros, hacernos conscientes de esta vida y de lo que viene. Porque la resurrección es algo real, es algo que Él prometió y enseñó. Ahora vamos a compartir, porque eso es parte, tiene mucha relación, lo del texto de hoy día, que está en Juan 11, un poquito más adelante, es un poco extenso el texto, del verso 28 al 45. Juan 11,
del 28 al 45. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 11, del verso 28 al 45. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó de prisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, vieron que ella se había levantado de prisa y había salido, la siguieron. Decían, va al sepulcro a llorar allí. Verso 32. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿y este que le abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera? Verso 38. Una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. En esta mañana queremos, Señor, pedirte con mucha humildad que nos muestre tu gloria en la faz de Jesucristo, que podamos comprender la inmutabilidad tuya, bendito Dios, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, que quites todo pensamiento que en esta mañana haya, que nos quite de recibir tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, porque queremos oír tu dulce voz, Señor, tal cual como tú eres. Queremos conocerte como tú eres. Te damos las gracias, bendito Dios, por el privilegio que nos das de poder escuchar tu bendito evangelio. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor. El título de la prédica de hoy generalmente le llaman la resurrección de Lázaro, pero yo le he dado otro nombre, y es el poder de Cristo y la incredulidad del hombre. Y un poquito para ponerlos en contexto, en Juan, en el verso anterior, los versos anteriores, que ya lo predicaron la vez anterior, la semana pasada, Juan estaba en Betania, a más o menos 3 kilómetros de Jerusalén, que eran 15 estadios, y se entera que su amigo Lázaro, porque va un siervo enviado por las hermanas de Lázaro y le dice, Lázaro, al que tú amas, está enfermo. Pero Jesús decide quedarse 2 días más. Estaba a 3 kilómetros, podía haber ido en forma inmediata, pero decide quedarse 2 días más. Pero cuando Marta se entera que Jesús venía, ella va
y se encuentra con Jesús antes de que llegue a reunirse con los demás. Y Marta le dice: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo en ese instante: tu hermano resucitará. Amén. Por lo tanto, dicho esto, por eso continúa el verso 28, dicho esto, Jesús le envía a buscar a su hermana María. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. ¿Me escuchan bien atrás, verdad? ¿Sí? Bien. Jesús le pide a Marta que vaya a buscar a su hermana María y ella se lo dice en secreto. No sabemos cuál es la razón por la cual Marta le habla en secreto o al oído a María. Puede ser que Jesús quería hablar en privado con ella, o también puede ser que Jesús, por el cuidado que tenía, porque en el verso 8 anterior dice: los mismos que estaban con Jesús, los discípulos, le dijeron: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá, como advirtiéndolo. Entonces, no sabemos cuál es la razón por la cual la llamó en secreto, pero aún así fue María a verlo. Y acá encontramos algo muy importante e inusual para la época. Era el trato que Jesús tenía con las mujeres, en este caso con María y con Marta. Y aquí hay algo súper importante, que los roles que cumple una mujer son distintos tanto en la iglesia como en su hogar, pero para el Señor tienen el mismo valor. No hay uno que valga más que el otro. Son roles distintos. Por lo tanto, es súper relevante ver eso cuando hay mucha gente que habla de que hay un Jesús machista. Esto es contrario a todo lo que la Biblia nos enseña, porque el trato que él tenía con las mujeres era muy diferente a las que se producía en ese tiempo. Sin embargo, acá hay algo que también es muy importante recordar. No solamente el trato que él tenía con las mujeres, sino que vamos a ver una comparación entre María y Marta. En todas las iglesias hay Martas y Marías, como hay Pedros y Juan. ¿Cómo actuaba Marta? Cuando estaba sirviendo, cuando Jesús estaba compartiendo, dice: Señor, pero ¿por qué no le dice a María que venga a ayudarme? Ella tenía esa libertad de poder decir las cosas. Así también cuando escucha que viene Jesús, que lo leímos, ella va antes que él llegue y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, la forma de actuar de María era más meditativa, más lenta, más planificaba, pensaba más las cosas. Pero aquí no se trata de que ninguna de las dos sea pecado, el ser como ser, porque nuestra iglesia está formada por un cuerpo y no todos somos iguales. Hay gente que es más capaz de decir las cosas, que muchas veces nos equivocamos, yo me identifico también, hablamos más de lo que debemos escuchar, pero también hay gente que medita más y es más lento para poder hablar. Entonces, ese es el caso de Marta y María. Entonces, aquí ustedes quizás van a poder comparar de repente: mi hermana es como Marta, o mi otra hermana es como María, porque no todos somos iguales, ¿ya? Somos un cuerpo. Entonces, verso 28 y 29, habiendo dicho esto, dijimos: ella cuando oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, verso 30, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Y el 31 dice: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y habían salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Aquí no habla de que iba la familia siguiendo a María, sino que habla de judíos, ¿ya? En este tiempo,
quizás ustedes lo han escuchado, de las lloronas. ¿Escucharon alguna vez en los funerales que habían lloronas? Bueno, en este tiempo también contrataban a personas para llorar, para gritar, para tocar la flauta, para hacer honor al difunto. Y eran personas que estaban preparadas para ello. Y lo podemos ver, para que eso les quede en su mente como conocimiento, en Jeremías 9, 17 y 18. Se los voy a leer. Ya no se estila de esa forma, pero antiguamente habían las que se llamaban lloronas acá en nuestro país. Jeremías 9, si alguien toma apunte, versos 17, 9, 17, 18. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamar plañideras, así se llamaban, plañideras, que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa, y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Entonces, la gente que tenía los recursos podía contratar a este tipo de personas. Y estas son las que acompañaban a María cuando fue a encontrarse con Jesús. Aquí María le da el mismo mensaje y aquí debemos de tenerlo. ¿Qué relación tenía María con Marta? Conversaban mucho, eran hermanas que se amaban junto con Lázaro. Pero aquí hay algo interesante, que Marta transmite el mismo mensaje a María. Cuando le dice, cuando le dice en el verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El mismo texto que Marta le dice a Jesús es el que después María también se lo dice a Jesús. Entonces había una conversación, una comunicación, pero aquí hay algo relevante también que deben considerar. Aquí no habla de los mensajes que Jesús le dio a Marta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Esa fue la respuesta de Jesús ante esto. Pero ella no le transmite esto, y aquí es importante poder comprender el grado de que creemos, pero no dimensionamos el poder de Dios. Nuestra credulidad o nuestra creencia como que tiene un límite y no podemos sobrepasar eso. Y el Señor nos quiere llevar a esto. Por eso el título, la prédica se llama El poder de Dios y la incredulidad del hombre. Nosotros podemos alabar al Señor. Marta amaba al Señor, lo había reconocido y lo vamos a ver un poquito más adelante. Como que era el Hijo de Dios. Y le dice, yo sé que cuando tú oras, Dios te escucha y te responde lo que tú le pides. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, cuando se acerca a Jesús, le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí no vemos a María como en otras ocasiones cuando se postraba delante del Señor a adorarle. Tampoco vemos a esa María cuando derrama el perfume de gran valor en su cabeza y lava sus pies con sus cabellos. Vemos la misma actitud de Marta, como quejándose. Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. O pidiendo algo más que está pidiendo a Dios, hermano. A veces nosotros oramos y no sabemos pedir. Como dice la palabra, pedimos para vuestro propio deleite. Pero ¿cuántas veces oramos aquí en el culto? Señor, dame gracia, dame mayor conocimiento, quiero conocerte a ti. Siempre oramos por cosas físicas,
que dame una casa, que dame salud, que dame dinero, trabajo. Pero ¿cuántas veces oramos y decimos, Señor, yo quiero conocerte como realmente eres tú? Quiero amarte con todo mi corazón. Quiero deleitarme en ti cada mañana. Quiero que mi despertar sea para honrarte a ti. Por eso es la incredulidad. Porque no sabemos muchas veces qué pedir. Y Juan enfatiza en estos versículos la incredulidad. Porque Jesús ya le había dicho al siervo que habían enviado, le dice en el verso 4, si ustedes lo ven en 11, verso 4, le dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Si las hermanas envían un siervo a decirle, el Lázaro, el que tú amas, está enfermo, y él le da una respuesta, estaba a 3 kilómetros, él volvió porque 2 días después vino Jesús, y le dio la misma respuesta a Marta y María, pero aún así no veían la gloria de Dios en lo que él podía hacer. Su mente, su corazón estaba tan limitado a lo que sus ojos estaban viendo. Y después le dice el verso 23, tu hermano resucitará. Sin embargo, Marta le transmite el mismo pensamiento a María. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. No logran creer completamente en el poder de Dios. Y debe ser nuestra lección en esta mañana, creer y no dudar de su poder, de su palabra, en cada una de sus promesas. Cada promesa que Dios ha escrito son para nosotros, para que nos apoderemos de ella. Tú nunca estarás solo, yo estaré siempre contigo, pero basta con que haya una circunstancia y se nos olvida esa realidad. Servimos a un Dios vivo, a un Dios que nos escucha, un Dios que nos ve. Verso 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaron, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Juan usa estas palabras de llorar varias veces, haciendo ver la tristeza por la muerte de Lázaro, haciendo ver que le extrañaban. Pero aquí lo que Juan quiere hacer con el versículo 35, cuando dice Jesús lloró, es, como dice cuando termina, estremeció en espíritu. Cuando Jesús se estremece en espíritu, el significado es un disgusto hasta la indignación. Es un disgusto hasta cuando tú te indignas por algo. Y dice, se conmovió, fue turbado, como dice en la lectura que leímos recién en esa versión. Turbado. Turbado es una persona que está muy angustiada, está ansiosa. Y esas mismas palabras son las que Jesús usa cuando está a punto de morir. Está turbado mi corazón por lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, generalmente, hermanos, estos versículos se leen como que Cristo está triste, está llorando con ellos, compadeciéndose de su tristeza, como lo dice en el verso 35. Pero por un lado es cierto, porque Jesús también es Dios de toda consolación. Él también se pone en nuestro lugar. Pero una persona no solamente llora por una causa, puede llorar por varias causas. Y en este caso eso es lo que estamos viendo ahora. Jesús, Dios de toda consolación, se puso en el lugar de ellas. ¿Acaso Jesús no sabía que iba a resucitar a Lázaro un poco más? ¿Iba a estar llorando por eso, por algo que él sabía que iba a ocurrir? ¿Esta agüita es para mí? Gracias. Pero él fue algo mayor, algo más profundo. Se indignó en su corazón. Y esto es lo que hace Juan. Él contrasta este llorar con el llorar de los demás.
se conmovió, se refiere a un estado turbado. Se compara con Juan 12, como lo dije anteriormente, está turbada mi alma cuando Jesús anuncia su muerte. Turbado es agitación emocional, angustia, ansiedad. Ahora la pregunta, y esto quiero dejarlo en su mente, ¿por qué Jesús está turbado e indignado? Ya lo vamos a explicar. Aquí hay personas que tienen problemas con la traducción, porque va en contra de todo lo que han creado en su mente acerca de Jesús. Jesús bondadoso, misericordioso, que ama a todos, pero se le olvida entender que Jesús es un juez justo, que Jesús está airado contra el impío todos los días, como dice en el Salmo 7:11. Jesús es una persona como tú y como yo, a diferencia de que en Él no hay pecado como en nosotros. Pero, ¿cuántas veces ustedes han tratado de convencer a alguien de algo y se han sentido frustrados por no tener la capacidad de convencerlos? Jesús, siendo Dios, Él no se frustra. Nosotros sí. Pero sí, Él estaba tremendamente conmovido, angustiado. Y era causa de la incredulidad, porque Él ya había dado pruebas suficientes de lo que iba a hacer y a pesar de eso, no creían. Entonces, muchas veces creemos en un Dios tan bondadoso, misericordioso, pero se nos olvida, dije, que también es un juez justo. Y el único Jesús que existe es el que está en la Biblia. No el que diseña en tu mente, sino el que está en la Biblia. No, es que yo no creo que el Señor se vaya a enojar si yo hago esto. La palabra nos enseña cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Leímos los mandamientos hoy día en la mañana. Si yo no respeto los mandamientos, estoy en contra de la ley de Dios. Si yo no amo a mi hermano como a mí mismo, estoy en contra de la ley de Dios. Si yo no me arrepiento de mis pecados, estoy en contra de la ley de Dios. Verso 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y ese lloró, verso 35, es un gemir del alma. No llora por la misma razón por la que lloraban las demás personas. Por ello estaba turbado por la indignación de la incredulidad de Marta, María y de los que estaban alrededor. Versos 36 y 37. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Si Dios omnipotente podía haber sanado, pero no lo hizo. Y lo que ellos hacen es una acusación, como culpando a Jesús por la muerte de Lázaro. A ese nivel vamos. ¿Cuántas veces culpamos o escuchamos a las personas que culpamos a Dios de la consecuencia de nuestro pecado también? Entonces, culpando a Jesús por la muerte de Lázaro, si lo amó tanto, dice, ¿por qué no lo sanó? Pero no entienden que servimos a un Dios soberano, que sabe lo que es mejor para su gloria. Nosotros vivimos para la gloria de Dios, no para el bienestar nuestro, no para cumplir nuestros deseos, porque el Señor sabe de qué tienes tu necesidad. Y Él sabe dar lo que es necesario y adecuado para ti. Y si hay cosas que no te las da es porque no te hacen bien, no es para tu bien. Por lo tanto, pelear con Dios es una batalla perdida. Por eso le dice a Pablo, no descoces contra el aguijón, no pelees contra Dios, únete a Él, porque el primer pensamiento que tiene que haber en tu corazón es, el Señor me ama y quiere lo mejor para mi vida.
pero mi naturaleza caída me lleva a anhelar cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. El mismo verso, profundamente muy acongojado por la situación, por la circunstancia, muy turbado, muy ansioso por la incredulidad de los que estaban a su alrededor. Y dice, va nuevamente al sepulcro. Y aquí Juan hace ver nuevamente la condición económica de esta familia, de Marta, María y Lázaro. Ellos tenían los recursos para haber contratado gente para que llorara en el funeral. Tenía siervos que los enviaba para que fueran a avisarle a Jesús. Pero también no olvidemos que María tenía un perfume de gran valor. Y esos recursos no lo tenía cualquiera. Y además tenía un sepulcro con una piedra. No era un sepulcro cualquiera. Entonces también nos hace ver la condición de esta familia. Porque aún en eso también hay importancia. María, que era la que dije había ungido con un perfume de gran valor a Jesús. Entonces esa era la condición de esta familia. Verso 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, aquí tenemos nuevamente a Marta, la que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, Marta estaba más preocupada del olor que iba a salir al quitar la piedra que el resultado de lo que Jesús quería hacer con Lázaro. A veces nos preocupamos mucho de nuestro entorno, de lo que puede ocurrir, pero no nos preocupamos de lo más importante y relevante, que en este caso es la gloria de Dios, lo que Él iba a hacer. Jesús, verso 40, Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No sabemos en qué otra parte de la Biblia aparece, porque como bien saben ustedes, si pudiesen guardarse todo lo que Jesús dijo, no habría biblioteca en el mundo que pudiera sostener esto. Pero Jesús le recuerda como que ya le había dicho anteriormente, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y eso es para nosotros también, hermanos. Creer sin dudar, creer completamente en lo que Dios quiere para nuestra vida. Creer y confiar que Dios se dio por entero por amor a ti y a mí, para que nosotros tuviéramos el privilegio de que nuestros oídos fueran abiertos y poder escuchar su santo evangelio. Esta palabra, este evangelio de esperanza. Entonces Jesús no estaba nada de contento con la situación y le llama la atención a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es triste, hermanos, es triste esta situación, porque Marta en el verso 22 hace una tremenda declaración. Mire, lean el verso 22, dice Juan 11:22, mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué persona puede decir eso con tal claridad que alguien que cree? Pero les vuelvo a repetir, la fe de ellas tenía como un límite, un tope, como que no podía sobrepasar ese límite, y su mente, su conciencia, su naturaleza aún, la nuestra, que aún el pecado mora en nosotros, nos lleva también a eso. Tremenda declaración que hace. Pero actúa como una incrédula. Hace una declaración tan grande, pero actúa como una incrédula.
Y aquí podemos entender, por eso el primer punto se llama la incredulidad del hombre. O sea, podemos entender como todo lo que pasó antes, antes de que Lázaro, antes de que Dios manifieste su poder, es incredulidad. No creían en lo que Jesús iba a hacer. Por eso la angustia, por eso la aflicción, por eso el alma de Cristo estaba turbada. Porque no podían ver lo que Él iba a hacer. Punto 2. El poder de Dios manifestado. Verso 41. Y ya terminando. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando Jesús hace esta declaración, gracias te doy por haberme oído, es porque Jesús ya había orado. Cuando el siervo fue y habló con él diciéndole que Lázaro estaba enfermo, él ya había orado, porque le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que sea manifestada la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando dice gracias por haberme escuchado, incluso le dice a Marta, luego, cuando Marta se va a encontrar, Él resucitará, no está muerto, resucitará. Jesús, hermano, no hace nada que no esté dentro de la voluntad de Dios. No hace nada porque a Él se le ocurrió. Todo lo que Él hace está en comunión con el Padre. Por lo tanto, cuando hace esta declaración, es por esa razón. Y dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía, escuchen esto, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Su comunión íntima de Jesús con el Padre era tan cercana, con tanta vehemencia, con tal claridad, que Él dice: yo sé que tú siempre me escuchas. ¿Hay alguna oración, hermano, que Dios no escuche? Les pregunto, ¿hay alguna oración que Dios no escuche? Todas nuestras oraciones las escucha, pero no todas van a tener la respuesta que tú y yo queremos. Por eso el Señor, en su inmensa sabiduría, en su inmenso amor y misericordia hacia nosotros, nos ha dado su Santo Espíritu para que interceda por ti y por mí cuando oramos. Porque hay cosas que Jesús, el Espíritu Santo le dice: no le concedas esto, está pidiendo algo que no corresponde. Pero así también, cuando ora y lo hace con gemidos indecibles, lo hace porque conoce el corazón del Padre. Por eso son su Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No estamos solos, hemos sido sellados. Dios mismo morando en nosotros. Él morando en cuerpos pecadores, hermano. ¿Cómo podemos entender esa verdad? Solamente por la gracia de Dios. Solo por su gracia Él nos ha sellado y aún hay pecado en nuestro corazón. Pero Él sabe nuestra necesidad y sabe cómo somos nosotros. Él recuerda que fuimos hechos del polvo de la tierra. Entonces, Él lo hace en voz alta y dice: pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esa es la razón. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
Lázaro, ven fuera. Podemos, hermanos, detenernos acá y poder ver la magnitud del poder de la palabra de Dios. Podemos tan solo imaginarnos, porque podemos leer, Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Y ahí quedamos. Pero la voz poderosa de Jesús, si no hubiese dicho, Lázaro, ven fuera, todos los muertos habrían resucitado. La voz y el poder de Cristo, de Jesús, es tan potente que fue cuando dijo, el mar de seres vivientes. Hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, hermanos, la voz, el poder de la voz de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. Por eso cuando Él a través de la palabra te instruye, te habla, te da promesas, es la voz de Dios que tiene que afectar tu mente y tu corazón cuando tú la escuchas. Y quebrantarte porque es Dios mismo hablándote a ti y a mí. No le está hablando un tercero. Oh, Dios me dio una palabra para Él. Dios quiere una comunión íntima contigo con la misma que tenía con Cristo. Yo sé que tú siempre me escuchas. Él siempre nos escucha, hermanos. Inclina su oído a oír nuestra oración. El Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, inclina su oído a oír tu oración, hermano. Por lo tanto, y en esta ocasión, como dije, habrían resucitado todos. Este milagro físico demuestra algo más importante. Y fue lo que comenzamos el sermón el día de hoy. Pensar en la muerte, pero más que nada en la resurrección. Un día el Señor dijo, José, ven. Tú que estás muerto en delitos y pecados, ven. Y yo vine, fui obediente, pero no porque yo quería hacerlo, sino fue la divinidad de Dios. Cuando Dios te llama, es su voz, Él el que hace toda la obra en ti. Por eso todo honor, toda gloria y toda alabanza le pertenece solo a Él. Nosotros muertos, un Lázaro muerto podría haber resucitado, no. Pero el poder de Dios lo logró, así como lo ha hecho contigo. Es un regalo tremendo el haber escuchado la voz de Dios y en esta mañana estar escuchando su palabra, hermanos. Como decía mi hermana, razones para darle gracias a Dios es esta, que Dios abrió tus ojos y tu entendimiento para que la luz del Evangelio resplandezca en ti y en mí. ¿Cómo no adorar a un Dios tan bondadoso? Cuando veo la miseria de mi pecado, digo, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Y el que había muerto, verso 44. Pero antes de terminar, hermanos míos, un día, tanto tú como yo, vamos a resucitar. El incrédulo, el que no está en este lugar, también va a resucitar. Y va a estar delante de un juez justo, que no va a permitir el pecado delante de su santidad. Que el Señor en esta mañana también nos lleve al arrepentimiento. Si hay incredulidad aún en nuestro corazón, si hay duda aún en nuestro corazón, que nos lleve a tener un corazón arrepentido por medio del poder de su Santo Espíritu, para que podamos vivir una vida de gozo, de plenitud en aquel que lo dio todo, por amor a ti y por amor a mí. No porque lo merezcamos, hermanos, simplemente porque a Él le plació el hacerlo. Por lo tanto, en esta mañana, por la fe en Cristo, tú decides cómo quieres resucitar. ¿A vida eterna con Cristo
o al infierno, porque esa es la verdad. Verso 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Hermanos, esa palabra sudario aparece 2 veces en la Biblia, solamente 2. Cuando Jesús estaba en el sepulcro, dice que Él se sacó el sudario y lo dejó a los pies. En el caso de Lázaro, le tuvieron que ayudar. Pero aquí podemos en todo esto, hermanos, ver el poder de Dios. Imagínense un hombre muerto, ya con un olor que sobrepasaba todo el lugar. ¿Acaso del Señor no hizo un milagro contigo, hermano? Conmigo. Él nos despertó. Él nos dio vida. Estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Por eso que en esta mañana el Señor te lleve a tener un corazón humilde de gratitud hacia Él por lo que Él ha hecho y por la esperanza que ha grabado en tu corazón. Como dice su palabra, mas los que hicieron lo bueno, no porque nosotros lo hayamos hecho, sino porque Cristo lo hizo por nosotros, resucitaremos a vida eterna junto a Él. Amén. Soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Tengamos un tiempo de oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta mañana es tu palabra, Señor, la que ha sido entregada. Te damos gracias, bendito Dios, por el privilegio que tú nos das también de poder escucharla. Pero te pedimos humildemente que tu palabra sea atesorada en nuestro corazón para la manifestación de la gratitud de mi corazón, sea por lo que has hecho y seguirás haciendo en mí. Porque tú nunca me dejarás solo, Señor. Porque tú nunca me desampararás. Porque siempre estarás conmigo. Gracias, bendito Dios. Porque por medio de estas enseñanzas podemos ver la plenitud y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que nos lleve cada día a amarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Te damos las gracias, bendito Dios, por este tiempo que tú nos das, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.